Ya, o sea, estoy grabando la clase. Entonces las clases se van a grabar y se van a subir a la plataforma. Por eso les preguntaba si ustedes tienen los accesos creados. Es importante porque ahí van a encontrar contenidos, van a encontrar cuestionarios de repaso y es importante que tengan ese acceso. Y las clases van a estar grabadas y van a estar publicadas ahí en la plataforma. Entonces, dice cuando ustedes vayan a, como les había dicho, no sé si todos estaban al principio, les había dicho que cuando estoy presentando no estoy viendo Zoom. Entonces, si tienen algo que decirme, es bueno que se desmuten y me lo digan para entonces yo saber, porque no veo siempre que me escriben. Entonces, alguien menciona aquí, Smerly menciona, sí, las instrucciones deben llevar un orden, eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando estemos ya viendo el tema del algoritmo, pero es cierto. O sea, cuando yo estoy escribiendo y digo, yo quiero que la computadora haga esto y esto y esto, tiene que ser esto, luego esto, y en ese mismo orden es como se van a ejecutar. Gracias, Smerly, es una buena aclaración, no es a lo loco que se escriben las instrucciones. Entonces, volviendo aquí, para recapitular, el código fuente es ese conjunto de instrucciones ordenadas que yo escribo para que mi programa haga lo que yo quiero. Y eso, el que yo quiera es lo que determina el algoritmo que voy a usar. Ese código fuente se pasa por un compilador o intérprete, que es un programa de computadora también que toma ese código fuente, ese texto escrito en inglés, en el lenguaje de programación que estemos usando, y me arroja del otro lado código binario o la aplicación en sí, que puede ser Zoom o WhatsApp o Instagram, cualquiera de las aplicaciones que usamos todos los días. Entonces, ¿qué es un lenguaje de programación? Pues es sencillo, o sea, es básicamente un lenguaje, igual que español, igual que inglés, igual que francés, donde yo le digo a la computadora qué es ese conjunto de cosas que yo quiero que la computadora haga. Si yo me voy a comunicar con una persona, le digo, mira, veme a la panadería y tráeme un pan. Por dar un ejemplo, ve a la panadería y tráeme un pan. Se lo puedo decir en español, se lo puedo decir en inglés, se lo puedo decir en francés. Y dependiendo del idioma que esa persona hable, entonces yo tengo que elegir un lenguaje que me pueda comunicar con esa persona. Los lenguajes de programación son iguales. No es que, claro, cada uno tiene sus fortalezas. Esas son ya cosas un poquito más técnicas, pero al final, para la mayoría de las aplicaciones sencillas, se puede usar cualquier lenguaje. Entonces, perdón, se puede usar cualquier lenguaje y lo que va a variar es si ese lenguaje está hecho para lo que queremos hacer, ya sea inteligencia artificial, aplicaciones de escritorios, aplicaciones móviles. Entonces puede que un lenguaje u otro sea más fácil o más difícil, pero al final ese conjunto de instrucciones que voy a utilizar van a estar determinadas por el lenguaje que decido utilizar. Ok, aquí me salió. Sí, vi que alguien levantó la mano. Puedes desmutearte y participar. Ok. Entonces, dice que fue sin querer. Entonces, como decía eso, el lenguaje de programación no es más que eso. El conjunto de instrucciones o el conjunto de palabras que puedo utilizar para darle las instrucciones que voy a usar a la computadora. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Estas cosas yo sé que son muy abstractas, pero ya cuando estemos viendo cosas más concretas, quizá eso le va a quedar un poquito más claro. Entonces, tenemos tres tipos de lenguaje de programación. Lenguajes hay muchos, pero un tipo de clasificación, porque hay otro tipo de clasificaciones que dan más de tres categorías, pero hay un tipo de clasificación donde se dividen entre, como dice aquí, lenguaje de máquina, lenguajes de bajo nivel y lenguajes de alto nivel. Hoy en día, la mayoría de las aplicaciones que se desarrollan se hacen en lenguajes de alto nivel. Entonces, lenguajes de máquina, para distinguir los tres, los lenguajes de máquina es ese lenguaje de 0 y 1 que hablábamos al principio, que es lo que la computadora entiende. Se llama lenguaje binario, bueno, realmente el lenguaje de programación de binario se llama assembler y es un lenguaje realmente bastante complejo porque se programa literalmente con ceros y unos y eso hoy en día no lo hace absolutamente nadie. O sea, yo soy ingeniero en sistema, nunca he escrito eso, lo vi en la universidad como algo teórico y listo, sé lo que es, pero nunca, nunca se van a ver escribiendo una aplicación en Assembler. Entonces,
¿Por qué no programamos en Assembler? Porque al final es Assembler lo que la computadora o ese binario que arroja Assembler es lo que la computadora entiende. Eso es lo único que entiende. Entonces, ¿por qué, si eso es lo que la computadora entiende, no programamos en Assembler? Bueno, Assembler es un lenguaje bastante difícil y ya hubo un grupo de programadores que dijeron, no, espérate, así no podemos trabajar. Vamos a crear un lenguaje más fácil, que sea más en inglés, que sea más en palabras, que se puedan para varios lenguajes para 1 y 0, hasta donde yo tengo entendido, solamente hay un lenguaje de 0 y 1 y es Assembler. No conozco ningún otro, no voy a decir que no lo hay, pero si lo hay, no lo conozco. Porque como les digo, esa parte de trabajar directamente con 0 y 1 es algo muy técnico y muy teórico. O sea, hoy en día no se trabaja así. Entonces, si quieren, pueden poner la pregunta en la plataforma, si yo puedo buscar la respuesta y darle la información ahí. Pero ahora mismo, hasta donde sé, solamente es hacer. Entonces, como les digo, ya hubo un grupo de programadores que dijo, no, espérate, así no podemos trabajar. ¿Qué hicieron? Crearon otros lenguajes como C, que es uno de los lenguajes más famosos, donde ya no se trabaja con 0 y 1, se trabaja con palabras, escribiendo palabras normalmente en el idioma inglés, y con operadores matemáticos como más, menos, multiplicación, división, cosa que tú lo vas leyendo y tú vas más o menos entendiendo lo que ese programa hace por solamente leer las palabras, porque es texto, que es muy diferente de leer Assembler, que literalmente poniendo 0, 1, 0, 1, o sea, eso es imposible de leer. Entonces, esos lenguajes de bajo nivel abstraen Assembler. ¿Sí? ¿Alguien va a hacer una pregunta? ¿No? Ok. Entonces, esos lenguajes de bajo nivel abstraen Assembler, uno escribe en ese lenguaje y entonces viene a lo que mencionaba aquí, donde yo escribo mi código fuente, lo paso por un compilador, digamos, si estoy programando en C, pues entonces en el caso de C, sí voy a usar un compilador y ese compilador me va a arrojar el código binario que corresponde a C sin yo tener que haberlo escrito en binario. Y esa es la parte importante. Al final todo va a binario, pero yo uso un lenguaje que está por encima de binario y luego lo paso por un compilador que me arroja ya que el programa es real. Entonces, ¿qué pasa? Programas como C, inclusive C++, que también es un lenguaje a bajo nivel, requieren una interacción directa con el hardware. Mucho manejo de memoria, por ejemplo. O sea, tú eres responsable como programador de reservar la memoria de la computadora que tú quieres usar, tienes que asegurarte de borrarla, tienes que asegurarte de mover las cosas a mano dentro de la memoria de la computadora. Y entonces, aunque ya tú no estás programando en binario, es mucho más fácil que binario, pero todavía era bastante complicado. Y era muy fácil tener errores de manejo de memoria porque tú eras responsable de todo y si se te olvidaba en un sitio limpiar una memoria que usaste, de repente tú tienes un ciclo que itera 1000 veces sobre ese código, entonces 1000 veces reserva memoria y 1000 veces no la devuelve, pues entonces la memoria empieza a consumirse. De repente la aplicación se está consumiendo toda la memoria de la computadora y no sabemos por qué. Entonces, eso funcionó durante muchísimo tiempo, pero todavía era complicado. Y ahí surgen los lenguajes de programación de alto nivel. Entonces, eso es un nivel más de abstracción. Son todavía más verbose, más hablados, son más texto. Los otros lenguajes tienen mucho, los de bajo nivel, aunque son palabras, tienen muchas palabras clave para manejo de memoria, manejo de entradas y salidas, muchas cosas que siguen siendo todavía complicadas para personas que no son técnicas. Entonces ya los programas de alto nivel, los lenguajes, son menos difíciles, son más hablados, son más verbosas las palabras, no sé cómo traducirlo, pero ese es el punto. O sea, son más fáciles de escribir porque todo es en un idioma que tiene sentido, que tú lo vas leyendo y tú sientes que tú estás escribiendo o leyendo algo en otro idioma, obviamente, que no es español, quizás no es inglés, pero es algo que tiene sentido y coherencia leyéndolo. Y obviamente ya estos lenguajes de alto nivel pues se encargan de cosas como el manejo de memoria, la construcción y destrucción de objetos, el manejo de tipo de datos que vamos a ver, abstraen mucho todo este contenido de todo este concepto de lenguaje de máquina, pero al final vuelven a lo mismo. Es código fuente que pasa por un compilador y cae
y me devuelve una aplicación en binario. Entonces, esos son los tres niveles: binario, lenguaje de bajo nivel, lenguaje de alto nivel, y cada uno básicamente una abstracción del que sigue, del anterior. Estos son los 10 programas, los 10 lenguajes de programación más utilizados de 2004 a 2020, como le dice la imagen. Y aquí están ordenados por orden de popularidad, donde vemos que Python es uno de los lenguajes más populares. Esto se debe sobre todo a que Python es un lenguaje se utiliza mucho para la parte de inteligencia artificial, que es ahora mismo lo que está bateando. O sea, si tú quieres hacer algo moderno, normalmente tú vas a querer incluir librerías de inteligencia artificial para darle ese extra a tu aplicación, y Python es un muy buen lenguaje para eso. Java es otro lenguaje de programación. Java ha ido en decadencia, pero todavía se usa mucho y es muy famoso porque demasiadas cosas se hicieron hace mucho tiempo utilizando el lenguaje Java y todavía hay que darle soporte. Muchas aplicaciones viejas que no se han migrado. Pero ya en sí hoy en día no se usa tanto. No es que no se usa, mucha gente lo usa, mucha gente le gusta. Yo en lo personal no trabajo con Java y lo que percibo es que menos y menos la gente utiliza Java. El próximo lenguaje es JavaScript, que también lo vamos a ver como parte del curso, no hoy, pero vamos a ver JavaScript, que se utiliza mayormente, pero no únicamente, en la elaboración de páginas web. Luego siguen todos los demás. Mi favorito es C Sharp, que es el que le sigue a JavaScript en esto que yo programo. Cuando tengo trabajo que hacer, pues o trabajo de programación, pues tengo mi trabajo como desarrollador, como encargado de departamento de desarrollo. Entonces ya no estoy todo el día trabajando con la parte de programación, pero cuando quiero hacer algo, el lenguaje que elijo es este de C Sharp, me encanta. Entonces, sintaxis. Como decía, cada lenguaje de programación es diferente, a pesar de que te permite hacer lo mismo, se diferencia un lenguaje de otro en su sintaxis. La sintaxis no es más que lo que me diferencia, digamos, el idioma español del idioma inglés, del idioma francés. Por ejemplo, en el idioma español nosotros utilizamos símbolo de pregunta para abrir y cerrar la pregunta. La sintaxis del idioma inglés es diferente, no utiliza un signo de inicio para la pregunta ni para la exclamación. El francés, por ejemplo, también es diferente porque no utiliza, al igual que el inglés, no utiliza nada para abrir, pero sí exige que entre la última palabra y el signo que cierra haya un espacio, que eso no existe en español ni en inglés. Entonces, esas diferencias entre cómo se escribe, cómo se estructura el lenguaje, es lo que llamamos la sintaxis. Entonces, cada lenguaje de programación tiene su sintaxis. Algunas a ustedes les van a gustar, otras no. O sea, hay muchas cosas que son de preferencia. Ya ustedes verán, a medida que más adelante, cuando estén trabajando con programación, desarrollando cosas, qué les acomoda y qué no. Entonces, el algoritmo, como decíamos ahorita, no tiene que ser nada complicado. El algoritmo es únicamente ese conjunto de pasos, lo voy a leer aquí, conjunto de pasos bien definidos que debe realizarse para solucionar un problema. Hablábamos anteriormente del set de instrucciones, donde decíamos que ese set de instrucciones es lo que yo quiero que la aplicación haga para un fin. Y alguien mencionó, vamos a ver aquí el nombre de la persona, era Smerling, me parece que fue Smerling que mencionó que ese lenguaje, que esas instrucciones tenían que estar ordenadas. Pablo, perdón que se me movió aquí. Sí, fue Smerling que lo dijo. Entonces, Smerling mencionaba que las instrucciones tienen que estar organizadas, y sí, tienen que estar organizadas, y eso es lo que llamamos lo que llamamos el algoritmo. El algoritmo es ese orden, ese flujo que yo como programador decido que mi programa tiene que seguir. Y por eso, para la solución de un problema, dos programadores pueden tener dos algoritmos diferentes. No hay una regla que dice que para tú solucionar un problema, este es el algoritmo. Sí hay, y eso no lo vamos a ver en esta clase, pero le dejo el tema, se llama patrones de diseño. Los patrones de diseño son algoritmos como ya, digamos, predefinidos, donde ya personas con mucha más experiencia que cualquiera de nosotros decidieron, cuando tú tengas este problema, utiliza esta metodología, esta es la solución. Y ya eso, entonces, ese patrón de diseño sí es algo que viene predeterminado, pero por lo general
ustedes van a desarrollar su propio algoritmo. Ejemplo, si a mí me dicen, súmame eh, el número A con el número B. Yo como programador puedo decidir coger el número A y sumarle B, o puedo coger el número B y sumarle A, o puedo coger el número A y multiplicarlo por 10 y después dividirlo entre no sé qué y sumarlo y restarlo hasta que llegue la suma del B. Obviamente eso sería súper complicado, pero yo como programador elijo cómo yo quiero solucionar mi problema. Y ese set de pasos es lo que me da el algoritmo de mi aplicación. Entonces, nada complicado, es lo que ustedes decidan. A ver, tengo aquí unas preguntas. Sí, Samir Sprott pregunta si los compiladores sirven para traducir lo que se escribe en cualquier lenguaje para que lo entienda la persona. Eso es así. Como les decía, uno va a escribir siempre el código fuente en un idioma, en su lenguaje de programación, y entonces se toma un compilador o un intérprete, que no son iguales. En el caso de Python son intérpretes, y en el caso de lenguajes como C o C Sharp se utilizan compiladores. Entonces, se pasa por ese compilador y eso devuelve el código fuente. Sublime, que lo están mencionando aquí, es un editor de texto. Sublime no es más que un Notepad en esteroides, que un WordPad en esteroides. O sea, es una aplicación que nos permite escribir el código fuente, pero no es la única y realmente no es la mejor. Hace mucho tiempo sí era muy buena, pero ya tenemos otras aplicaciones como Atom, que en lo personal tampoco la uso, y mi preferida, que se llama Visual Studio Code, que nos dan básicamente lo mismo que Sublime, y Sublime no es gratis. Visual Studio Code sí. Claro, tú podías usar Sublime gratis, pero siempre te decía, oye, por favor, compra, compra. Tú le decías que no y seguías, pero al final la idea era que tú compraras. Visual Studio Code, que es la que a mí me encanta, se la recomiendo. Te da las mismas capacidades de Sublime, yo encuentro que más, y es completamente gratis. Aquí se la voy a poner. Visual Studio Code. Obviamente para desarrollos Windows, a mí me encanta Visual Studio, pero para desarrollo genérico, como para Python, todo esto, pueden utilizar Visual Studio Code. Entonces voy a seguir porque no quiero extender la clase. Nos quedan todavía suficiente tiempo, pero quizá vaya entonces un poquito más rápido para llegar a lo que importa, a la parte más importante que quiero hacer más énfasis en la clase. VSC, ese que pusieron ahí, exacto, Visual Studio Code. Entonces, ejemplos de algoritmos. Encontrar la raíz cuadrada de un número. Como les decía, ustedes van a decidir cómo ustedes quieren hallar la raíz cuadrada de su número. Obviamente ya hay un proceso matemático. Ustedes le preguntan a cualquier profesor de matemática y él les va a decir, bueno, la mejor forma de hallar la raíz cuadrada es estos pasos. Entonces ya sería un tema de coger esos pasos que el profesor te está dando de matemática, él te está dando el algoritmo, tú solamente tendrías que escribir ese algoritmo en el lenguaje que tú decidiste implementarlo. Lo mismo, aplicaciones como Google Maps, estoy en mi casa, quiero llegar a la zona oriental, quiero llegar al colegio, quiero llegar a donde sea, pues entonces hay aplicaciones que van a través de un algoritmo, decidir la mejor ruta para llegar a los diferentes, a donde sea que yo quiera llegar. Calcular tasa de enfermedad, por ejemplo, ahora con el tema del COVID, hay muchas aplicaciones que se utilizan para ese modelado de contagios y ayudan a determinar, por ejemplo, qué medidas puede tomar un país para disminuir los contagios y mantenerse dentro de un rango seguro. Todo eso son ejemplos de algoritmos, como les decía, algunos más complejos que otros, pero al final el problema y el programador van a determinar el algoritmo. Entonces, algoritmo y programa, ¿cuál es la diferencia? El algoritmo son ese conjunto de instrucciones que yo voy a seguir para solucionar el problema. Y básicamente el programa es esa implementación del algoritmo que ya corre en una aplicación. Un programa obviamente puede tener muchísimos algoritmos. Aplicaciones como digamos, una aplicación de un banco, pues obviamente eso tiene muchísimos algoritmos para seguridad, para asegurarse de que los balances de las cuentas estén en orden, que las transacciones se hagan correctamente, que si yo saqué un monto de aquí y lo envíe hacia acá, pues que el monto llegue. Todo eso es diferentes algoritmos, y un programa puede tener una cantidad ilimitada de algoritmos. Pseudocódigo es una forma de describir un lenguaje sin tener que entrar en el tema de la programación y la sintaxis del lenguaje. Un pseudocódigo es, por así decirlo, es un lenguaje de programación por sí mismo, pero es algo mucho más simple, es algo más orientado a la lectura de la persona. Yo puedo leer un pseudocódigo
y se va a parecer mucho a diferentes lenguajes de programación. La idea es que yo pueda leer, perdón, ese pseudocódigo y convertirlo traducirlo, por así decirlo, allá al lenguaje que yo quiera utilizar. Entonces, tengo aquí. Ok, todos lo entendemos. Ok, qué bueno que todos son de informática, así estamos hablando de lo mismo. Entonces, como les decía, la clase hoy es súper básica. Quizás más adelante ya sea un poquito más interesante. Pseudocódigo, como decíamos aquí, pseudocódigo, esto es lo que uno escribe para, como idea, como una idea de qué es lo que yo quiero que la aplicación haga. Entonces yo voy escribiendo un pseudocódigo. La realidad es eso tampoco en la práctica no se usa. Ustedes no se van a escribir nunca, se van a sentir nunca a escribir pseudocódigo, porque si ya ustedes están escribiendo, ya saben que van a trabajar con Python, ustedes van a ir directamente a escribir su código en Python. Si saben que están trabajando en C Sharp, van a ir directamente a escribir código C Sharp. Eso es lo normal. Entonces, ese pseudocódigo se traduciría luego a lo que es el código fuente en Python, en C Sharp. Por eso uno no va al pseudocódigo, porque eso al final vas a trabajar 2 veces. Entonces, uno normalmente se va directamente al código fuente, pero ese es el flujo normal. Uno en teoría escribe un pseudocódigo, se va al código fuente y luego el compilador traduce eso a un lenguaje de máquina. Entonces, de aquí a aquí, lo que nos quiere decir esto es básicamente que eso hay una similitud entre uno y otro. El programa que termina en código nativo se escribe el código fuente en una de estas lenguajes, Java, C, C++, y que es donde se implementan los algoritmos. Denme un segundo que tengo a alguien esperando para entrar. Ok. Entonces, eso es básicamente esta parte aquí. Pero como les digo, lo del código fuente sobre todo, eso no se va a usar. O sea, eso en la práctica no se usa. Entonces, variables y tipos de datos. Una variable, y lo vamos a ver más adelante de una forma un poquito más concreta, pues yo le voy a dar ahora estos conceptos y me gustaría terminar, o voy a terminar con un ejemplo en Python de algo súper sencillo para que vean todas las cosas que vamos a ver de manera como abstracta, lo van a ver más simple. Para los que ya han visto programación, pues obviamente todo esto va a ser fácil y obvio, pero si hay alguien en el grupo que no domina el tema, pues entonces no te desesperes, que a pesar de que voy a ver, vamos a hablar aquí de manera un poco abstracta, al final les voy a dar un pequeñito ejemplo para que lo entiendan. Entonces, una variable es un elemento dentro de ese algoritmo donde yo tengo un valor. Pensémoslo como, aquí lo ponen el ejemplo como una gaveta. A mí me gusta utilizar también el ejemplo de una etiqueta. Entonces, yo tengo en mi aplicación un número, digamos que yo sumé, dame ahorita el ejemplo de sumar A más B. Entonces, era 2 más 4 y ya yo sé que la suma de eso me devolvió 6. Pero ese 6 yo quiero guardarlo porque me interesa utilizarlo más adelante para otra operación matemática o porque es el resultado de mi programa, el resultado de mi algoritmo y tengo que devolverlo. Entonces lo almaceno en lo que se llama una variable. Una variable básicamente es coger ese número 6 y ponerle una etiqueta para que cuando yo quiera volver a referenciarlo, decir, déjame ver cuál fue el resultado de la suma, pues entonces yo le digo, déjame ver si le puse la etiqueta C, pues entonces yo dije, déjame ver qué hay en C, y C tiene ese valor, y eso es únicamente lo que es una variable. Tomar un valor que existe en memoria y asignarle una etiqueta para luego poder utilizar ese valor llamando esa etiqueta que yo creé, que yo sé cómo se llama. Entonces, ejemplos de variable, yo le puedo poner el nombre que yo quiera. Aquí pusieron X, Y, D. La variable puede llamarse resultado de suma, puede llamarse mi valor, puede llamarse Juan de los Palotes, no importa. En la etiqueta que ustedes le pongan a esa variable, eso no tiene ninguna incidencia en el resultado final. Sí es importante que las variables se nombren con algo que tenga sentido. X, Y, D no me dice absolutamente nada sobre qué hace esa variable. Si esa variable se llamara población de Santo Domingo, tiene más sentido, ya yo sé lo que eso es y no tengo que irme a tratar de calcular todo hacia arriba para ver que X es la población de Santo Domingo. Entonces, la variable puede ser de tipo numérico, de tipo alfanumérico, que son lo que se llama strings, o de tipo fecha, o de tipo booleano. Hay muchos tipos, lo vamos a ver más adelante. Ok, entonces aquí, bueno, aquí mismo, tipos de datos. Números reales, esto que está aquí, si se fijan, son los mismos tipos que conocemos y usamos a diario en todo. O sea, no, los lenguajes de programación no son algo completamente diferente, completamente abstracto
a lo que uno utiliza día a día. Y lo vamos a ver inclusive un poquito más adelante en las operaciones matemáticas. Ustedes van a ver que esto es igual que si fuera pararse en una pizarra y escribirlo. Entonces, tenemos números reales o decimales. Asimismo se llaman en matemáticas. Y eso es básicamente un valor que puede estar en memoria con una etiqueta y puedo tener entonces una etiqueta, una variable que se llame población de Santo Domingo, que tiene 1245.56. Un ejemplo. Números enteros, asimismo se llaman en matemática también. Texto, José Manuel, Santo Domingo, 250 pesos. Todo eso es texto. Y operadores lógicos como verdadero y falso. Hay otros tipos de datos, sobre todo en los lenguajes estructurados. Tenemos tipos de datos como estructuras, tipos de datos como clases, las mismas funciones que vamos a ver más adelante también pueden ser tipos de datos. Pero esto es lo que usted va a encontrar en todos lados. Números, decimales, texto y booleanos, que cuando tú dices algo verdadero o falso. Eso es la base de todo. Los operadores son, como su nombre lo dice, esos caracteres como el símbolo de suma, el símbolo de resta, de multiplicación, que voy a utilizar para realizar operaciones sobre mis variables o sobre mi información que tengo en memoria. Tenemos operadores aritméticos como la multiplicación, la suma, la división, igual que en matemáticas, exactamente lo mismo. O sea, 2.0 por 15, eso me devuelve 30. Y si lo puse con una variable, entonces básicamente tengo una etiqueta con un valor de 30. Y eso es, no es más complejo de ahí. Tenemos relacionales como igual que, mayor que, menor que. O sea, yo puedo decir 2 por 15 es menor que 35, sí, es menor que 35. Eso me va a devolver un tipo de dato lógico, porque cuando yo pregunte 2 por 15 es menor que 30, me va a decir verdadero. Y ese tipo de datos es eso ahí precisamente. Y tenemos operaciones lógicas, operadores lógicos como y o no, donde yo digo 2 por 15 es mayor que 30, sí, y tal cosa. Y 2 por 5 también es mayor también es menor que 30. No, ya no es menor que 30. Entonces ahí digamos que es falso. Y o no son tres tipos diferentes y más adelante lo vamos a ver. No quiero enfocarme mucho en eso para no confundirlos, pero para que sepan que eso está en ese tipo de operadores. Entonces, control de flujo e iteraciones. Son palabras también que utilizo dentro del lenguaje para determinar el flujo. Como les decía, yo puedo decir sí, sí es mi primer operador. Yo voy a decir si 2 por 5 es mayor que 30, entonces haz tal cosa. Yo puedo decir si 2.5 es mayor que 30, haz tal cosa. Y si no, o sea, de lo contrario, entonces haz tal cosa. Normalmente yo no lo voy a hacer con 2 por 15 porque yo conozco el resultado, yo sé que es 30, pero yo puedo tener una variable. Yo puedo haberle dicho, ese 6 de ahorita, multiplícamelo por 2 y eso me va a dar 2. Entonces yo puedo decir, la variable C es mayor que 15 o es menor que 15 y dependiendo de los valores que me pasaron para A y B, entonces yo sé si me voy a ir por un flujo o otro. Exacto, eso es lo que se llama if-else. Exactamente, o sea, algo súper simple. Eso lo estoy mencionando todo también en español, pero la mayoría de lenguajes están en inglés. If, sí, entonces es literalmente if, else. Si ustedes hablan inglés, entonces el lenguaje de programación se lo va a hacer inclusive más fácil. Cuando entonces son los ciclos de while, de for each, que por lo que hoy ya conocen, eso, while y for each es más de C#, pero while y for, que también los vamos a ver más adelante. Entonces, las iteraciones, como les decía, son esos ciclos de while y for, donde uno dice, mientras esta condición se cumpla, pues entonces hazme tal cosa. Lo mismo se puede decir en otro tipo de ciclos, pero a veces el contexto te forza a usar uno u otro. Yo puedo decir, ejecútame tal cosa hasta que se cumpla este valor. Son muy parecidos, pero la mayor diferenciación es que uno evalúa primero y dice ejecuta, aunque sea una vez, y luego evalúa. El otro evalúa primero y puede que nunca se ejecute. Son cosas más técnicas para lo que ya han programado, eso es fácil, pero el que no, no te preocupes que vamos a ver eso también un poquito más adelante, no hoy tampoco. Y por último, sobre este tema,
tenemos una función. Una función es cuando yo tomo un set de instrucciones que por sí solas tienen un valor, que hacen una operación y dan un resultado por sí misma. Como le decía, en una aplicación bancaria, yo quiero transferir un dinero de una cuenta a otra, quiero transferirle un dinero a un amigo, entonces yo voy a tener una función que me verifique el balance de mi cuenta para ver si lo que yo quiero transferir lo puedo transferir. Entonces, verificar el balance de mi cuenta son un conjunto de instrucciones, pero todas juntas devuelven el balance o me devuelven un sí o no, un verdadero o falso, que me indica si tengo balance suficiente para hacer la transacción. Entonces, en vez de yo tener una aplicación con todo, o sea, una sola función gigante que tiene todas las llamadas, todo lo que tiene que ver con validar el balance, después el tema que tiene que ver con la transferencia, el tema que tiene que ver con una validación después de la transferencia para ver que todo se hizo en orden, en vez de yo hacer todo en un solo sitio, pues lo divido en funciones más pequeñas. Validar balance, transferir dinero, validar que la transacción se hizo bien. Entonces, llamo cada una de esas cositas por separado y el código se hace mucho más legible. No quiere decir que el código va a ser más rápido, que el código va a ser más lento o que el código va a funcionar diferente. Una función no te cambia el flujo de la aplicación o el performance de la aplicación. Normalmente lo que te da es más mantenibilidad y hace que el código sea más claro y las funciones, el bloque de código que se utiliza para una función específica, pues está aislado y es más fácil ir a cambiarlo o sea, sin miedo de romper todo un módulo de una aplicación. Entonces, básicamente es una agrupación de un conjunto de tareas que sirven para un fin común, se agrupan todo dentro de una función y eso es básicamente lo que es una función. Vamos a ver un poquito más adelante, yo les voy a dar un ejemplo de lo que es una función. Entonces, ok, aquí ya este era el último slide. Entonces, para cerrar, les voy a mostrar aquí ¿dónde está? Esto, esto y esto. Esto que vamos a ver ahora, para los que voy a parar la pantalla, voy a compartir de nuevo para compartir entonces ya la pantalla completa y mostrarles a lo que me refiero. Ok, entonces aquí, estos comentarios, vamos a eliminar, yo lo tenía comentado para que, bueno, vamos a irlo comentando por parte. No quiero que se lleven de eso, no les estoy mostrando esto para que aprendan lo que está escrito. Eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, el objetivo de mostrarles eso no es que ustedes aprendan este keyword de def, no es que aprendan ese return, no es que aprendan eso. Mi objetivo ahora mismo es mostrarles básicamente lo que es una función, porque el concepto al ser un poco más abstracto es más fácil, sí, y el tema de las variables es más fácil si se los muestro con un ejemplito bastante sencillo. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Yo voy a definir una función que lo que hace es saludar. Entonces, a esa función yo le voy a pasar una variable, como les decía. Entonces, yo tengo este valor en memoria. En el momento en que yo ejecute esta aplicación, entonces este valor se va a ir a la memoria. Sí, Python es un poco parecido a PHP. De hecho, se parece a otros lenguajes también, pero sí, todos esos lenguajes que son un poco más viejos son todos entre ellos un poco parecidos. Entonces, tenemos este valor en memoria en el momento en el que esto arranque. Entonces, a memoria se va a ir ese valor, Pedro Sánchez, que es mi nombre, por cierto, creo que no se los mencioné, me llamo Pedro Sánchez. Entonces, ese valor se va a ir a memoria. Yo voy a llamar esta función que le llamé saludar y le voy a decir esta variable, este valor en memoria, ponle esa etiqueta, ponle la etiqueta name. Entonces, dentro de la función, yo puedo utilizar esta variable con mis operadores que ya vimos. Vimos que este operador es de suma, pero también cuando se está hablando de texto, se utiliza para concatenar texto. Entonces, aquí básicamente yo voy a decir, yo quiero saludar a esta persona que se llama Pedro Sánchez. Entonces, esta función tiene el saludo estándar y recibe el nombre y luego entonces ya devuelve el string. Vamos a verlo, de hecho, vamos a modificarlo un poco aquí. Vamos a hacerle una pequeña modificación. Yo puedo decir aquí almacenar esto en una variable.
vamos a decir greeting, igual a lo que sea que me devuelva eso, y puedo decir entonces print greeting. Print es para imprimirlo en la consola. Vamos a verlo ahora. Puedo ejecutar esto. Cometí un error ortográfico aquí. Listo. Ejecuto esto y como ven, entonces ya aquí me escribe lo que yo le pasé. Algo súper sencillo. Llamo mi función. Y eso, entonces, como le decía, esto no me cambia el flujo, no me cambia el performance. Lo único que me cambia es la lógica. Ya yo sé que yo tengo una etiqueta que se llama una variable que se llama greeting, saludo. Llamo la función saludar y le paso el nombre de la persona que quiero saludar. Y esa función me devuelve hola, si podemos ponerlo en español, hola, él le pregunta, parece que es aquí, bueno, no tengo, me va a faltar ahí el signo de abrir la admiración, que no me sé el código. Pero básicamente, hola Pedro Sánchez, pero asimismo pudiera llamarse hola Juan. Y la aplicación, por cambiar aquí, ya inmediatamente me va a devolver otro nombre. Entonces, esto, como les decía, no me cambia el resultado del programa. Yo puedo perfectamente tomar esto, copiarlo y pegarlo aquí. Tendríamos que cambiar en este caso Juan, porque ya no tengo la variable. Y ejecutarlo y me va a dar exactamente el mismo resultado. Inclusive, puedo tener el nombre en una variable. Puedo decir aquí name igual a Juan. Y volver a utilizar otra vez aquí mi variable name. Y me da el resultado. Inclusive, para que lo veamos más claro, voy a tener aquí greeting 1 y voy a tener una que se llame greeting 2. Greeting 2 igual a llamar a la función con el mismo nombre de Juan. Y si imprimo greeting 1 e imprimo, esto es greeting 2. Puedo imprimir greeting 1, puedo imprimir greeting 2. Y me da, como ustedes ven, el mismo resultado. No hay ninguna diferencia entre usar la función y no usar la función. Porque a nivel de código, eso no tiene ningún impacto. El impacto es el mantenimiento del código, porque es más fácil venir a modificar esta función que modificar todo esto si de repente fuera una aplicación mucho más larga. Bueno, el punto y coma dice que es tan molesto. Sí, el punto y coma es importante. En el lenguaje que yo utilizo, C Sharp, para mí, uno mis problemas con Python es que Python su sintaxis es basada en la indentación. Ejemplo, les voy a poner aquí un ejemplo sencillo. En la función greeting, y voy a tratar de utilizar un pseudo C Sharp, no es C Sharp per se lo que voy a escribir, pero para que tengan una idea de lo que me refiero, en Python, esa función tiene varias cosas importantes aquí que no se ven. Primero, def me dice que es una función. Luego, el nombre de la función, cualquier parámetro que esa función reciba, 2 puntos para decir que la función, que es que estoy terminando ahí la firma de la función, y luego, y aquí viene la parte importante de por qué me gusta el punto y coma, yo voy a escribir aquí lo que quiero que la función haga, pero si se fijan, aquí inmediatamente yo tuve que poner aquí estos espacios. Si yo quiero salir de la función, entonces yo tengo que eliminar los espacios y volver un nivel hacia la izquierda. Entonces, esa indentación es lo que le dice a Python que estás cambiando de nivel, de contexto. Entonces, en C Sharp, de nuevo, no voy a escribir C Sharp, pero algo para que tengan una idea, para hacerlo comparable, digamos que yo voy a hacerlo así, div greet name. Entonces, en vez de yo poner 2 puntos, yo pongo una llave que abre y cierra. Si yo decido poner esto aquí, o lo decido pegar
Para acá, a C Sharp, eso le es completamente indiferente, porque lo que le dice a C Sharp que estoy a un nivel son estas llaves. Si yo quiero mover eso otro nivel hacia allá, pues entonces sencillamente le pongo otra llave y cierro aquí y listo. Y eso en C Sharp es lo mismo que escribirlo así. Yo puedo escribir toda una aplicación de C Sharp en una sola línea, porque esto que estoy escribiendo aquí es completamente válido. Eso que está ahí en C Sharp, obviamente de nuevo, eso no es C Sharp, eso no es sintaxis C Sharp, pero esa forma de escribir en C Sharp es completamente válida. En Python no puedo, porque Python depende mucho de la estructura del código fuente. Y eso es importantísimo. El tema del punto y coma, lo mismo. En C Sharp, el punto y coma le dice que ya yo terminé una sentencia y yo puedo seguir aquí mismo y decir eh, uno más, perdón, puedo decir aquí uno más 2 1 más 2 o A más B, por decir, si digamos que tengo las variables, puedo decir A más B, punto y coma, y seguir aquí. Y por eso es que se utiliza el punto y coma, porque yo puedo seguir en la misma línea y ese punto y coma es lo que le dice a C Sharp que terminó una sentencia y está ejecutando otra, aunque esté en la misma línea. Esto, como el punto y coma no existe en Python, esto no se puede en Python. Entonces, cada lenguaje tiene su sintaxis y tiene sus fortalezas y desventajas, como le decía al principio a los que estaban. Ya cuando ustedes estén trabajando, ustedes van a decidir lo que a ustedes les gusta y qué tipo de lenguaje le acomodan a su estilo. Entonces, el punto y coma a mí me encanta. Por ejemplo, las llaves me gustan y la sintaxis de Python me la encuentro un poco extraña, pero es un lenguaje muy utilizado hoy en día y es un lenguaje excelente para dominar porque le puede garantizar precisamente una inserción en un mercado laboral de una forma más rápida. Entonces, me extendí un poco, yo me voy a quedar, me voy a tomar la libertad ya, de hecho voy a dar por concluida la clase, voy a en unos minutos entonces cerrar la grabación de la pantalla y voy a dar por concluida la clase. Si alguien quiere quedarse, hacerme alguna pregunta sobre lo que vimos, entonces me voy a quedar aquí para responderles. Y si alguien entonces quiere ver luego el contenido de la clase, vayan a la plataforma, utilicen la plataforma, señores, les va a servir de mucho entrar, revisar los cuestionarios que les vamos a poner. Vamos a tener un foro que creo que ya está, donde van a poder postear las preguntas y van a ver entonces y van a ver, tenía alguien aquí como para entrar, no lo veo. Entonces le van a salir las preguntas y van a tener foros donde van a poder postear sus preguntas y van a tener un grupo de personas que van a estar ahí para responderles o entre ustedes mismos se van a poder responder. Entonces, gracias por haber participado. Entonces, cualquier feedback también sobre la clase me lo dejan en la plataforma para hacer algo que nos acomode a todos y si ya para la próxima clase vamos a empezar un poco antes, empezamos hoy a las 5:10, vamos a tratar de empezar a las 5:05 para precisamente poder terminar la clase a tiempo. Entonces ya, gracias por venir, ya entonces voy a parar y el que se quiera quedar puede quedarse para que me haga cualquier pregunta. Ok.